Esto es ¿Quién está detrás del paper? Un ciclo de diálogos con docentes universitarios en donde nos entrometemos en su vida más allá de lo académico. Hola, soy Mili de Panfleto Político y hoy estamos en otro episodio de ¿Quién está detrás del paper? En Igualá Rosario. Y hoy trajimos a Lidia Gatti, profesora de Derecho Internacional de la FC Polit, de la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, vamos a hacerle algunas preguntas, que ella nos contó que estuvo introspectiva con las preguntas que ya mandamos. Sí, me hicieron pensar bastante realmente, desde que estuvimos hablando con Juan Bautista el año pasado, yo creo que fue, sí, a fin de año que estuvimos hablando ahí en el bar, en la mesita del bar, me puse a pensar bastante, a tratar de recordar un poco toda la trayectoria personal y académica en la facultad. Bueno, muy bien. Y bueno, la primera pregunta es la más antigua que me tuviste que recordar, Sí. que fue cuando decidiste estudiar Relación Internacional. O sea, cuando tomaste esa decisión, ¿cuál fue el bichito que estaba ahí detrás? ¿Cuál también fue la reacción en tu casa? O sea, ¿qué pensaban de la carrera? Claro, sí, sí, eso. En eso justamente estuve pensando y estuve buscando la causa última de eso, del gusto. O sea, a mí me gustaron siempre las ciencias sociales, el tema de los idiomas y el contacto con el exterior. Tal vez porque mi papá era italiano, él nacido allá. Y bueno, si bien era muy argentino y muy rosarino, socio vitalicio de Central, pero siempre tomaba mate, o sea, muy argentino, nunca nos quiso hablar en italiano porque nosotras, mi hermana y yo somos argentinas y tenemos que hablar en español y el italiano que él sabía no nos iba a servir para nada porque era el dialecto, pero o sea, siempre estuvo esa idea de Italia. Y por otro lado, mi mamá con familia en Uruguay, siempre nos escribíamos con unas primas de nuestra edad. Entonces yo creo que por eso siempre la idea del exterior o de escribir, por ejemplo, a las embajadas para pedir folletería, cosa que ahora a ustedes les debe parecer Sí, de otro mundo. Una locura. Y bueno, siempre estuvo esa idea de lo exterior, de aprender idiomas. Pero no tenía realmente noción de qué carrera elegir. Hasta que en cuarto año, hablando con el profesor de geografía, así en el curso, le preguntamos él qué había estudiado y dijo, soy doctor en diplomacia. Y ahí se me prendieron las alarmas y bueno, era la carrera, justamente. O sea, él graduado en la Universidad del Litoral y bueno, era la carrera, o sea, averiguando, llegué a la FC Polit de aquel momento, que fue en el año 77, o sea, la facultad recién hacía poco tiempo que había sido creada en la universidad también. Así que, bueno, nada, ya ahí definido, pero después, como en mi casa no me dijeron nada, yo sentía el mandato familiar de estudiar una carrera universitaria porque era lo que me había pedido mi papá un poco antes de morir. Él falleció cuando yo tenía 10 años. Y bueno, así un poco antes de morir, unos días antes, me dijo que yo le tenía que prometer que iba a seguir estudiando, que iba a ser ingeniera, arquitecta, abogada, contadora. Bueno, entonces era la cuestión sí o sí, carrera universitaria. Pero, o sea, él no estaba ya, no, pero bueno, no me sentía agobiada por eso, y mi mamá estaba enferma, entonces bueno, como que ellos no opinaron, pero sí una prima que me dijo, claro, era la época del proceso, y me dijo, tené cuidado con la facultad. Y entonces ahí pensé, digo, bueno, tal vez no, ciencia política, a lo mejor me gustaba también matemáticas, o sea, me gustaba toda la materia, pensé en ingeniería. Me inscribí, hablé con el profesor de matemáticas de la escuela, el que me daba matemáticas en ese momento, a ver qué le parecía, si yo podía llegar a dar mi cabeza para ingeniería. Me dijo que sí, bueno, me inscribí, rendí el ingreso, pero fue traspasar el umbral de ahí de Pellegrini y decir, no, esto no es para mí, pero fue instantáneo. Claro, igual. Sí, pero seguí 6 meses porque conversando con un señor amigo ingeniero me dice, mira, mal no te va a venir estudiar estas materias que son de razonamiento, dice, eso hace crecer realmente, pero bueno, ya sabía de entrada que no iba a seguir. Y al año siguiente me inscribí en la FC Polit, rendí el ingreso también porque era época de ingreso con exámenes y bueno, nada, y acá estamos. No,
O sea, era realmente la carrera que me gustaba. ¿Y cómo transitaste ese paso de estudiar número a empezar a leer, a ir a la biblioteca? ¿Te sentiste más cómoda? Sí, sí, me sentí más cómoda de entrada. Tenía una situación familiar medio complicada, porque como dije, a mi mamá le habían diagnosticado una enfermedad de demencia senil de, de hacía unos años, hace unos años atrás. Entonces me costó bastante. La primera época fue, sobre todo emocionalmente, o sea, me Claro. costó la facultad. Los primeros años no. Prácticamente me estuve fijando, justamente como decía, el trabajo introspectivo, me estuve fijando en el analítico, que los primeros años rendía una sola materia por año, Claro. hasta que, porque era mucha la carga emocional, y después empecé a trabajar en el primer año de la facultad, y entonces con mi hermana hicimos un trato. Ella quería estudiar magisterio, es maestra. Entonces, bueno, hicimos el trato ese que también habíamos hablado, Sí. que bueno, mientras como yo tenía relativamente más flexibilidad y no tanto apuro en recibirme, que mientras ella estudiaba, yo trabajaba y después hacíamos al revés. Entonces, en el año 85, cuando ella consiguió su primer trabajo titular, ahí yo dejé el mío y me dediqué más a la carrera y me fijé el año 86, fue como el año del despegue, que viví una especie como les estuvo pasando ahora a los chicos del Plan 99, no sé ustedes, son Sí. Plan 99, ese apuro por cursar y por rendir las materias, porque también era el cambio de plan y me habían recomendado en Secretaría Estudiantil seguir en el Plan 77, que era con el cual había ingresado, y no pasarme al 84. Y bueno, nada, entonces ahí con ese apuro, en el año 86 iba a la facultad mañana, tarde y noche. Bueno. A la mañana me sentía horrible porque cursaba con chicos de primer año. Yo ya tenía 26 y Sí. cursaba con chicos de 18, pero a la noche, a la tarde, a la noche ya ahí iba con las materias y cursaba las materias de cuarto, por lo menos estaba más con la carrera, digamos, fui llenando los baches de segundo y tercer año y a la noche, tarde noche, cuarto. Entonces ya Claro. me sentía un poco mejor. Pero valió la pena realmente el apurón y el esfuerzo y todo, realmente agradezco Sí. poder haberlo podido hacer, ¿no? Sí, sí, Mm, porque la mayoría de las experiencias que estuvimos viendo en otras entrevistas es que, bueno, nada, venir a Rosario, papá y mamá ayudan y sentarse a estudiar. claro. Entonces está bueno como también traer a cuenta eso de trabajar y estudiar. O sea, no es Ujú. nada fácil. Sí, no, a mí me costó muchísimo porque aparte del trabajo y el estudio, o sea, rendí algunas materias, pero me sirvió, digamos, como para que me dijeran de no cambiarme de plan. Pero no había rendido demasiadas materias. Y bueno, y después tuve, aparte, pero yo insisto que por ahí no tanto la facultad, sino la carga afectiva mía, o sea, Sí, sí, sí. la cuestión personal, digamos que me trabó un poco el primer tiempo. Sí, que también pasa mucho con nosotros que vivimos la pandemia en el medio de la También, facultad, que también fue una época que quiero rendir, pero me siento mal y sí. no sé qué pasa, y por ahí uno se siente como muy como culpable, que decía, a ver, o sea, me tengo que sentir bien, tengo que poder estudiar. Claro, sí, yo lo que veo también ahora, que conversando así con algunos de ustedes, como que hay algunas realidades de mucha exigencia anímica y sí, no sé cómo, sí puede ser eso, mucha necesidad. No sé si antes no existía o no se le llevaba el apunte, digamos, hablando coloquialmente, Claro. o digamos, la facultad pasaba por alto eso, pero yo lo veo mucho. Nosotros encima teníamos, no digo, no es para menospreciar, o sea, porque estuve pensando también, digo, la cantidad de material que estudiábamos nosotros, la cantidad de material que estudian ustedes, me parece que es mucho más lo que tienen ustedes para leer ahora, porque tienen mucho más acceso a la información. Nosotros en general era mucho más restringido. Por ejemplo, Derecho Internacional, la materia la estudiamos con un libro, nada más era eso y basta. Pero en profundidad, todo, pero lo que hablábamos la vez pasada, no poco y nada de fotocopias, o eran carísimas, o directamente era ir a la biblioteca a tomar apuntes, a estudiar, a Agárrate buscar el libro y vas. y pasarlo, completarlo, o sea, tratar de tomar apuntes en clase lo mejor posible y después ir completando con el libro.
pero por otro lado era más exigente todo el régimen, que eso sí, la lucha de los centros de estudiantes fue haciendo que se ablandaran los requisitos un poco, porque por ejemplo nosotros me estaba acordando que había lo que se llamaba el turno a castigo, que si uno rendía mal, por ejemplo, en febrero o marzo, ya no se podía presentar en julio o agosto, había que esperar, claro, algunas, algunas cuestiones se complicaban. Sí, pero bueno, no, pero se hacía, pero no sé por eso, digo, si la facultad de antes era Sí, más inhumana, un poco entre comillas, no sé, porque por otro lado era más cercana, éramos menos claro, también, eh, no sé, las comisiones, no más de 30, 40 y en general el grupo seguía, claro. eran compañeros, a mí se me desfasó un poco todo, como que tuve varios grupos, pero era más o menos Sí. así. Y creo que ahora también, más allá de que es como mucha la información, Ujú. es como que tampoco uno logra tomar el tiempo para abordar tanta información. O sea, como Sí. que es algo que Sí, es por desvariante, ahí, pero nosotros también lo vemos, sí, sí, pero uno también como docente. A mí, por ejemplo, qué sé yo, me pongo a pensar el trabajo docente, digamos, cómo lo fui llevando, porque una de las cuestiones también que habíamos hablado era, no sé si estoy desordenando no, no mucho la importa, vos pregunta, seguís. pero el tema de la cuestión laboral, o sea, cómo el acceso a la información también, o sea, bueno, en un principio, digamos, como que es desbordante realmente todo lo que hay disponible. Uno tiene que ir seleccionando. Y ahora, digamos que ya no es lo mismo estudiar la materia, por ejemplo, me ponía a pensar, la materia nuestra, no es lo mismo estudiarla para rendir que para dar clase. Para dar clase uno tiene que preparar los temas, leer de distintos autores, o sea, prepararlo bien a fondo, comprenderlo. eh, y bueno, todo ese proceso lleva años desde mi punto de vista. Y recién hace unos años, no demasiado, estoy disfrutando más de la materia, pudiendo distraerme en mayor cantidad de información, porque es tanto lo que hay disponible que Sí, a veces resulta inabarcable, pero tenés que tener la base, sí, o sea, la base bien sólida como para después poder ir ampliando, sí, yo también con viendo distintas muchas, perspectivas. sí, también, pero en muchas materias pasa que, por ejemplo, de un solo tema, 5 autores. Y uno dice, Claro. ay, por Dios. No, no, no. No sé por Claro. dónde arrancar Sí. a comprimir esa información. Que uno, cuando ya está en cuarto, quinto, sí entiende esa Ujú. dinámica de, ok, por ejemplo, no sé, materias que tengo más presente, ponele estudiar la semana trágica desde esta hipótesis, desde esta otra Claro. hipótesis, desde el sindicalismo un poco que tenga más en cuenta el feminismo, a las mujeres trabajadoras. Y ahí uno dice, wow, este mundo me encanta, pero bueno, Claro, estás en primero. claro, Eso no, no hace tal cual. ustedes, o sea, no Sí, podés sí, sí. aprenderlo a hacer. Claro, y Muy para complejo. nosotros fue también un choque grande pasar del plan viejo al plan nuevo, porque fue también el proceso y la democracia. Y ya con la apertura a la democracia, nosotros, en la época del proceso era más restringido todo. Claro. Después ya llegaron los distintos textos, distintos autores, entonces tuvimos que aprender por ejemplo, yo que decía que me había quedado desfasada en algunas materias, por ejemplo, que tenía pendientes materias de segundo, tuve que cursarlas con los chicos de primero y ya con otro enfoque por parte de los docentes, profesores que habían venido del exilio y que ya ofrecían mucha más cantidad de material, no eran fotocopias, eran libros, pero teníamos que leer más libros. O sea, se abrió el mundo, o sea, es una diferencia, o sea, fue mucha diferencia en ese sentido y con ustedes ahora ni que hablar, Ah, porque sí. ya el acceso a la información que tienen ahora, yo he pensado, digo, lo democrático que resultan las redes sociales, Sí. porque el conocimiento está al alcance de todos. Yo también cuando empecé, porque otra en lo que estuve pensando, bueno, fue el primer acercamiento a la carrera fue a través justamente de la investigación. Claro, el primer trabajo ya relacionado a Sí, que no fue trabajo, digamos, relacionado con la carrera porque no era rentado, pero bueno, fue digamos, a lo primero que me dediqué fuera del estudio. Y porque, bueno, el perfil del estudiante, el perfil del egresado de la carrera era, en ese momento, el ISEM, la docencia o la investigación.
Y bueno, y entonces o sea, mi rama, digamos, lo que inicié la ilusión original era el ISEM, por supuesto, es el motivo por el cual, el motivo fundamental, diría, por el cual decidí la carrera, o lo que tenía en mente cuando ingresé a la facultad, pero ya terminé la facultad bastante grande, tenía 30 años por esa brecha del principio, y bueno, ya no tenía tiempo prácticamente, y aparte la situación familiar tampoco, por lo económico, siempre el tema económico que limitaba bastante para la posibilidad de ayuda, no tenía ayuda para ir a Buenos Aires, instalarme allá y poder cursar, la beca era muy baja. Re distinto como ahora, que incluso se puede rendir en nuestras facultades. Claro, también. Y aparte no me daban mucho la edad, o sea, el límite de edad para prepararme. Y aparte, bueno, volvemos a lo de siempre, ¿no? La cuestión, el límite personal. Sí, sí, sí. Y bueno, no, y entonces rindiendo sistemas políticos comparados, el profesor Fernández, Arturo Fernández, que después fue decano de la facultad, él nos dijo a una compañera y a mí que habíamos preparado juntas, habíamos rendido juntas, creo. No recuerdo bien, pero habíamos preparado sistemas políticos del norte de África. Entonces nos dijo él, si les interesan estos temas y si no quieren investigar en relaciones internacionales, ¿por qué no se acercan al profesor Boloña, al CERIR? Y bueno, y él nos hizo el contacto, nos hizo la pata, estaba en la oficina del CERIR en ese momento en la facultad, que la facultad todavía estaba en la facultad de Derecho, en el primer piso de la facultad de Derecho. Y bueno, y ahí fue cuando empezamos con el doctor Boloña a trabajar un poco en investigación, todavía antes de recibirnos, y bueno, a investigar un poco en el área de Medio Oriente. Y yo después podría decir como mi primer trabajo así en solitario, primero fue con Magdalena, con mi compañera, y después el tratar de recopilar información y que escribir un cuadernillo sobre el conflicto árabe-israelí, Claro. que estaba toda la información dispersa, o sea, no había nada en concreto a partir de artículos de distintas revistas, recortes de diarios, bueno, ir tratando de armar algo más o menos coherente y organizado. Impensado ahora ir a un recorte de diario a buscar. Sí, no, claro, pero era, o sea, Sí, lo era que había. lo que había, y si no, algunas revistas, pero también revistas más de tipo, por ejemplo, revistas militares que daban cuenta de la guerra, porque no había material. O sea, uno vivió eso, por ejemplo, a mí me costaba, tampoco pude avanzar mucho en ese tema por el límite, porque, por ejemplo, para poder investigar sobre algún tema, por ejemplo, sobre lo que proponían ahí en el CERIR, las relaciones bilaterales de Argentina con distintos países o grupos de países. Pero bueno, había que ir a Buenos Aires, por ejemplo, a contactarse con la embajada, o sea, era todo el persona a persona o el contacto por correo, y había que disponer de tiempo y de recursos económicos también para el traslado, para la estadía. Entonces, por eso digo lo de la democratización de las redes, o sea, que nos ofrecen las redes, Muy impactante. la Internet, básicamente. Sí, literal. El desarrollo de Internet, o sea, el año 96 fue un quiebre. O sea, por ejemplo, relacionado con la materia, el acceso a los primeros resúmenes de fallos de la Corte Internacional de Justicia lo tuve que fue un amigo a Buenos Aires, le pedí que me lo compraran, que me compraran en la oficina de Naciones Unidas el cuadernillo, y ahí lo tengo. Me da lástima tirar. No, eran. ¿Qué tratado no encontraba? No, el Tratado de Maastricht, por ejemplo. Claro. Sí, el Tratado de Maastricht, bueno, que eso tuve la oportunidad de hacer un viaje a Italia con una beca, y bueno, y traje que era como un fascículo, no, un folleto, ay, no me sale ahora. Folleto. No, de una revista, ¿cómo se dice? Un suplemento. El suplemento de un diario, un suplemento de un diario. Era el más popular en todas las facultades Con el Tratado de Maastricht. No, ahí ya había terminado la facultad. Pero sí. Quiero que me cuentes de la beca, ¿cómo fue para ir a...? No, era un intercambio, que eso también tuve que ponerme a investigar cómo se le va a ¿Cómo lo poner. hice? Un intercambio, decía, un intercambio sociocultural organizado por la región Lombardía. O sea, mi papá era italiano, de la región de Lombardía, al norte de Italia, la Alta Italia, como decían antes.
Y él me decía siempre que él era casi suizo. No le creía, pero después yendo al Era lugar verdad. era casi suizo. Y bueno, y lo organizan, me contacté con el Centro Lombardo acá, que después las casualidades, que la presidente del centro era la señora de Rossi, y el nieto de su nieto, después, o sea, en esa época, ella tenía el hijo chico, o sea, el hijo de mi edad, el nieto terminó estudiando la carrera, que es Bruno Rossi, que Mira, saqué, ayer me di cuenta. Bruno, que bueno, que terminó la carrera y ahora entró Alice. entró al ISEM. Y bueno, y con esa beca que ofrecía la región Lombardía de Italia, pude viajar, estuvimos 20 días en la región, o sea, unos días, sí, la mayor parte del tiempo en la región, haciendo cursos de italiano y cursos de cultura, visitando distintas ciudades de la región, de Milán, Pavía, Mantova. em, y después nos llevaron a recorrer Venecia, Florencia y Roma. Claro. Esto fue una experiencia a mí en lo personal, me abrió la cabeza tremendamente, eh, porque te aleja, que yo pensaba después, cuando me preguntabas, cuando hablamos de qué consejo podía dar a los chicos y hablamos de tu experiencia o la de Juan Bautista, Sí. a la Juan Bautista en Paraguay, la tuya en Uruguay, todo, digo yo, ese sería un consejo que le daría a los chicos, Ahí, de que hagan algo, algún intercambio. sí, 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 que hoy en día, o sea, no, capaz que es complejo quedar seleccionado. Por ejemplo, Juan, hizo la beca Fulbright también a Estados Unidos ujú, y fue un proceso largo, o sea, que sí, demandó creo que 2 o 3 intentos, mm, que bueno, o sea, es complejo es lograrlo, desgastante, es sí, también. Sí, desgastante, pero hay muchas opciones y es mucho más accesible, en especial en Latinoamérica hoy en día, o sea, hay muchas becas que promueven sí, el sí. intercambio. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, no, para mí eso es fundamental, hacer una experiencia, porque te abre la cabeza, y aparte, o sea, ves otros enfoques, te enriquece y también valoras lo que tenés acá en la facultad, podés promover cambios. Por ejemplo, el año pasado, lo rico que fue también el intercambio de ustedes de panfletos con las experiencias de los chicos de Sí. Ay, Paraguay, sí, sí, de sí. los chicos de otras facultades. Sí, que hoy en día por ahí está infravalorado, creo que Sí, se dice cuando, nada, el contacto con el otro. O sea, como que es algo que nos olvidamos, estamos todos ahí en LinkedIn dándole like a no sé quién, sí, recomendando, pero en realidad esa red de contacto sólida y verdadera se hace cara a cara. personalmente, O sí, sea, sí. para mí no hay LinkedIn No, no, que lo que reemplace. lo No, no, reemplace. no, no, Sí, realmente, no, pero eso en todos los ámbitos de la vida, sí, sí, sí. en todos los ámbitos, hasta en lo más mínimo, en lo familiar. Eso, bueno, lo vivimos todo con la pandemia. Sí, A mí que me tocó estar sola, al principio tuve la suerte de estar, pero bueno, mira, fruto también de la cuestión del intercambio, ah, estuve en casa con dos chicas ecuatorianas ay, qué que lindo. una habían venido a rendir la maestría en integración y cooperación del CERIR. Y bueno, vino acá a defender la tesis con su amiga y ya sabía, el día que defendió la tesis, el 17 de marzo, ya sabía que Ecuador no podía volver porque ya habían cerrado la frontera. Y bueno, se quedaron casi 2 meses en casa. Y bueno, también me ayudó muchísimo eso personalmente, por Sí. ejemplo. Pero eso, hablando del contacto, el contacto personal, sí, es fundamental y en todos los ámbitos, sí, 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 sí. también que cuando uno está en primero, como que estás así. Tipo, bueno, voy a clase, no sé qué, y es algo que Dami dijo también en su entrevista, Sí, de que el bicho de biblioteca en un momento tienen que romper ese sí, caparazón. Y o sea, es lindo ir a la facultad a estudiar y volver a casa y listo, pero es mucho más fructífero ir a acercarse a los docentes, a acercarse al compañero que bueno, uno tiene al lado, porque estás como que en la misma, o sea, estamos todos perdidos, o sea, nadie claro. está como, ay, no te voy a hablar porque hiciste Mm, mal el trabajo práctico uno, vos. sí, No, sí. estamos todos en la misma. Claro, claro, sí, yo lamento muchas veces, por ejemplo, que no se acerquen o que no pregunten en clase. A mí me parece eso fundamental, el intercambio, porque aparte el problema del otro o el interés del otro te puede ayudar siempre. Sí, totalmente. Es fundamental. Eso yo lo rescato de mi época, por ejemplo. Si bien yo no disfruté mucho, pensaba también en eso. A mí me parece que disfrutó más de la facultad, disfruté más de la facultad y del contacto en la facultad como docente que como estudiante,
porque estaba en una situación así como que era ir para rendir y todo, pero en el primer año, por ejemplo, el grupo fue súper importante. Esa amiga que yo nombré ya fue compañera desde el primer año, desde el año 80, que venimos a la par. Entonces, bueno, lo que vos decías también del intercambio personal, también en la maestría, que cursé la maestría del CERIR, también, por suerte, con muchos compañeros, muchos argentinos, pero también extranjeros, y contactos que perduran todavía. Y es real, porque ya al conocerte en persona, Total. no es lo mismo que el contacto virtual, para nada. Ya se genera otro tipo de confianza. Sí, nosotros en el intercambio decíamos que era como Gran Hermano, porque, o sea, vos ves que llegan a la casa y enseguida se hacen todos amigos. Y a nosotros nos pasó lo mismo, porque, o sea, Claro. estás en una situación tan aislado y Y tan sí, solo que llegás y necesitáis claro. bueno, Y sí, vayamos juntos a la facultad porque no sé ni cómo es la calle. O tal sea, cual. Sí, bueno, a mí me pasó también cuando fui a Italia la primera vez, claro. esa vez que éramos tres de acá de Rosario que no nos conocíamos y nos hicimos bastante amigas, una mucho más chica que nosotras, entonces no perduró demasiado. Pero después las otras dos quedamos amigas. Con Analia seguimos viajando las dos juntas. Uy, qué bueno. Sí, después pues saqué un crédito y pudimos viajar un poquito más y después me pasó lo mismo después en otra oportunidad. También fui a Italia a hacer un cursito de 3 días, y también con gente que no conocía directamente. Bueno, también lo que vos decís, viste, Sí, o ni sea, sabés dónde te tenés que bajar del colectivo para ir a la pero vas universidad. con tu amiga. Claro, tal Argentina. cual, exactamente. Sí, que en el exterior te termina pasando eso, que o sea, ve un argentino y bueno, te quedás conmigo y listo. Bueno, nos fuimos de tema, pero Totalmente. retrayéndonos al tema de la facultad, ¿cómo terminaste esos últimos años? Y ya, ¿cómo pasaste de esa Lidia que estaba estudiando, apurada, todo, a Lidia docente? O sea, ¿cómo Sí. fue ese salto? Bueno, sí, o sea, por esos últimos años, sí, fue el apurón de recibirlo el último año, me costó un montón. Terminé la carrera con Política Internacional Argentina. En esa época no había tesinas. La tesina recién se implementó con el Plan 99, yo creo. Y lo que sí habíamos tenido era un trabajo de investigación, o sea, había materias prácticas en cada año. Y la materia práctica de primer año fue metodología de la investigación. Entonces ahí fue como lo que podría yo considerar algo similar a la preparación de la tesina, si bien con mucho menos conocimiento, porque no vamos a comparar o sea, el recorrido académico, todo el proceso. Y bueno, y él le tengo que agradecer muchísimo al profesor Miranda, que fue hasta el que me enseñó hasta escribir los signos de puntuación, porque uno con cero experiencia en la escritura, Claro. básicamente, y en la escritura académica más todavía, en buscar las fuentes, en ir siempre a la fuente, en ir a buscar, no citar al autor que cita la ley, sino ir a la ley directamente. Y bueno, vi hecho un trabajo ya en primer año perfilándome para Derecho Internacional sobre Derecho del Mar. Uy, Y ya viene de largo ya el viene de tema. siempre. Y bueno, no, terminé la carrera, o sea, la última materia fue también, o sea, estudié muchísimo, me costó un poco, y también con el profesor Miranda me hago cada vez más material para leer, pero bueno, no, y después hice la formación docente también en la Facultad de Humanidades, esos 3 años de formación docente que para mí resultaron súper enriquecedores, porque Claro. fue muy lindo el intercambio también. Ahí está, de nuevo, el intercambio humano también con gente, con docentes con profesionales de otras carreras, porque también se genera un intercambio, una diversidad de puntos de vista que resulta súper enriquecedor. Y yo ahí realmente me sentí libre de decir lo que pensaba, Claro. porque lo valoro muchísimo esos años. Y bueno, y después me acerqué a la facultad, bueno, que ya en contacto con el profesor Boloña, me anoté para hacer la inscripción en política internacional. Y después pasé a Derecho Internacional y bueno, desde allí hasta ahora, Firme. firme. Sí. ¿Y notás ciertas diferencias así con
los estudiantes un poquito más grandes de los principios de los 2010 a los estudiantes de ahora? A ver, no sé si... Nos ve a nosotros un poco más Sí, vagos. más vagos no, en general, no, más vagos no, más, a lo mejor más, no, por ejemplo, el grupo tuyo fue, yo siempre digo, Insoportable. pero fueron muy exigentes con nosotros, pero yo quedé contentísima. O sea, realmente vi que tenían muchas ganas de aprender y que eso es lo que uno busca también, que se entusiasmen con la materia. Hubo grupos muy lindos. No, yo rescataría algunos. 2007, me acuerdo perfecto, no me acuerdo bien de las personas, pero me acuerdo que fue un año espectacular. Y después ya 2018 en adelante también fueron años todo bueno, pero el grupo de ustedes especialmente. Y no, más vagos no, no noto diferencia realmente. En ese sentido no, porque siempre hubo gente, qué sé yo, hay casos muy graciosos de gente que, por ejemplo, que iba a rendir la materia, bueno, preguntas sobre Naciones Unidas y no, pero mire, profesor, yo francamente no estudié Naciones Unidas porque no me interesa. Bueno. Entonces, bueno, esas cuestiones. Pero eso, no veo tanta. No sé si Damián vio alguna diferencia así en. No creo que Bueno, Damián es joven. sí, No, también es capaz que Damián es no joven. tanto. Pero no, francamente no veo mucha diferencia. Lo que sí, la variedad de información que tienen ahora y la que Claro. tenían en su momento. O sea, como que es cada vez más y la variedad de temas y lo que sí puede ser las inquietudes también, que son mucho más variadas y eso nos exige a nosotros también. Claro. Porque nosotros tenemos que estar más actualizados en distintos temas. Qué sé yo, hay temas que, por ejemplo, directamente ya uno ni, o sea, no da el tiempo o por ejemplo, también uno se entera de cuestiones a través de los alumnos, por ejemplo, de los aportes que puedan llegar a hacer. Yo en lo personal, no sé si está bien o mal que lo diga, pero es lo que pasa realmente. Sí, O sea que tienen muchísimo más acceso a la información, mucha más variedad de intereses claro. y me parece rico eso, más dispersión tal vez, pero por eso cuesta también traer por ejemplo, con las tesinas. Cuesta también recortar mucho, cuesta mucho recortar los temas también para investigar. Esa es una dificultad que tal vez es más notoria ahora que lo que era antes. Sí. Mm. Y creo que esta pregunta ya la respondiste un poco, pero para acomodarla capaz, ¿qué significó la docencia para vos en tu vida? Y a mí, francamente, me encanta. Pero es un poco eso, tratar de que digamos, básicamente en relación con la materia, tratar de que se entusiasmen con la materia que a mí me parece tan interesante, tan útil. Me parece que es útil para toda la carrera y me entusiasmé también el otro día que me puse a ver las tesinas en el repositorio y las últimas tesinas de la facultad y hay muchas que tienen un enfoque de derecho internacional. Entonces digo, bueno, vale la pena realmente. Y después esto, lo que estamos diciendo, el hecho de mantenerme, la posibilidad de mantenerme actualizada, o sea, que uno lo puede hacer en su casa, pero y lo que dijimos también no es lo mismo solo aislado, uno en la casa leyendo, que en un ámbito como la facultad, mucho más enriquecedor por el contacto y aparte el contacto con los alumnos, que muchas veces se genera un ida y vuelta de afecto y eso también cuenta un montón, que por ello pensaba, digo, a lo mejor me cuenta para mí que por mi realidad personal, o por ejemplo, qué sé yo, decimos, bueno, los extraño. Y le digo, a lo mejor me pasa a mí, y después hablando con Elisa, que casada y con 2 hijos, me dice, yo también los extraño. Entonces, bueno, eso. Claro, sí, Ujú. sí. Bueno, sí, también pasa como nos pasó a nosotras dos que seguíamos ahí con los mails y Sí, toda la... claro. Ujú, sí, sí. Sí, es lindo, es muy lindo. Ujú. Una cuestión que nos quedó por afuera, por ahí es algo que vos me habías contado, que era que vos eras muy devota a tu trabajo, te gustaba mucho. ¿Y Sí, cómo balanceás esa inquietud que tenés siempre de estar actualizada con la sí, profesión a la vida familiar, el ocio, el sí. descanso? Bueno, eso también me llevó a pensar cómo que hago hacía.
Y bueno, al principio como me costaba bastante, y sobre todo por lo que digo del el hecho de profundizar bien en la materia, de estar más segura al estudiar los temas. Y después con el tiempo se fue, digamos, en la medida en que ya me sentía más segura, Claro. digamos que consideraba que estaba más o menos cubierto el tema, me llevó varios años, muchos años. Pero ya ahí, bueno, mucho más relajada hasta el punto que actualmente que lo disfruto, que voy a lo que me interesa, que ya leo por gusto. Si bien uno estudia siempre antes de dar una clase, como dije antes, también no es lo mismo estudiar para rendir que dar la clase, pero ya se trabaja de otra manera. Pero bueno, eso, ahora le dedico mucho más tiempo al ocio, a la familia, a los cafés con amigas. Sí, muy bien. Claro, sí. La Bueno, y segunda aparte ahora, adolescencia. claro que estoy, claro, ahora que me jubilé, digamos, estoy tengo más tiempo todavía porque ya no tengo el trabajo administrativo que tenía antes. Claro, sí, 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 sí. Entonces está más liberada, pero sí, en alguna época fue terrible. Hasta una vez, me acuerdo, fue una semana terrible de trabajo, de dar un curso, también en el postítulo, en la facultad, y me olvidé regar las plantas. Y voy al balcón y veo todas las plantas secas. Y digo, no, esto no me puede volver a pasar. Digo, no, tengo que hacer, que dejar un poco de lado el trabajo, organizarme mejor o Claro. salir de la obsesión, porque si no. Pero bueno, eso fue un llamado de atención. Ahí yo creo que Bien. empecé a. Ese es el consejo que ¿No? dio Dami, organizarse. Sí, sí, fundamental. Sí, fundamental, organizarse. Sí. Es tal cual. Y no pretender abarcar demasiado tampoco, o sea, no, pero sí, organizarse y en profundidad. Y no sé, si le tuviera que dar un consejo a los chicos, sería ese, que se organicen, que sigan adelante a pesar de las dificultades que puedan llegar a tener, porque la carrera realmente es hermosa y vale la pena, pero que se organicen, que traten de llevar justamente, si pueden leer, esto es algo que yo lo hice una sola vez en la carrera, no me siento con demasiada autoridad moral para decirlo, pero sirve muchísimo que traten de ir con la materia, de leer por lo menos la clase anterior y preguntar al docente, por favor que hablen, que pregunten al docente lo que vos Sí. decías, ¿viste? Ser activo. Ser activos, porque eso hace fijar más la materia directamente y avanzar ya comprendiendo lo anterior y digamos, no avanzar en terrenos sin base, digamos. Totalmente, sí. Y, Y y te bueno, obliga también a mantenerte atento, enganchado, claro. más allá de lo que lees, porque después, aunque no parezca, o sea, cuando uno por ahí todavía no lo hizo, o va, lee y con eso ya está, cuando vos empezás a engancharte con lo que estás estudiando, lo ves en todos lados, o sea, es impresionante. Claro, sí, 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 sí. No, que es así. Y avanzar sobre la base, digamos, ya habiendo entendido bien lo anterior, porque los programas están estructurados de una determinada manera como para ir enganchando, claro. Entonces, bueno, ir comprendiendo bien, ir preguntando sin miedo, directamente acercarse al docente a consulta y bueno, y darle para adelante. Bueno, Lidia, gracias No. por tanto tiempo que nos dedicaste, No, al por la contrario. almohada No, la almohada sí, la introspección. y la introspección. Y el ir a buscar el plan de estudio, el certificado analítico también. Bueno, muy bien. Bueno, Bueno, esto fue ¿Quién está detrás del paper? Estuvimos en otro capítulo con Lidia Gatti y muchas gracias por vernos.